Hola, soy Alberto Sánchez, gerente del taller de hacedores. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el corte láser. El corte láser es una técnica de manufactura digital que se basa en el corte y en el grabado de materiales planos sobre una mesa de trabajo. Para esto nosotros vamos a hacer empleo de una luz láser que vamos a generar y que vamos a colocar de alguna manera sobre el punto donde queremos que se realice el corte. Como esta técnica es una técnica de manufactura digital, la máquina es controlada por la computadora. A esto se le llama control numérico computarizado o CNC. Eso significa que lo que nosotros vamos a hacer con esta técnica es traer del mundo virtual al mundo real una pieza manufacturada. Comenzamos hablando un poco sobre la máquina. La máquina, como toda máquina de control numérico, tiene un mecanismo de posicionamiento y una herramienta que realiza algún trabajo. En este caso, el mecanismo de posicionamiento es un mecanismo cartesiano de dos dimensiones. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el mecanismo va a hacer un movimiento sobre un eje al que llamaremos eje Y y va a hacer un movimiento sobre un eje al que llamaremos eje X. La combinación de movimientos en el lugar y en el tiempo adecuado va a dar como resultado el corte con la forma que nosotros estamos deseando. ¿Quién realiza el corte? Lo realiza un conjunto de espejos que se encuentran en la parte exterior del carro del eje X, un espejo que se encuentra en la parte superior de nuestra boquilla y un espejo que se encuentra en la parte interior de la máquina. El haz de láser es generado desde la parte de atrás de la máquina y es conducido por esos espejos hasta la parte frontal. En la parte frontal, en nuestra boquilla, tenemos un mecanismo compuesto por una bomba de aire y un lente. El lente se va a encargar de enfocar ese haz de láser hacia nuestro material en un solo punto. Todo este movimiento es coordinado por la computadora. Lo que nosotros vamos a hacer es cargar un dibujo. El software de la cortadora láser va a convertir ese dibujo a trayectorias y a movimientos que va a reproducir la máquina coordinados con el encendido y apagado de nuestra fuente de luz láser. Con eso nosotros vamos a lograr grabados y cortes en materiales que van a depender de la potencia de nuestro láser. Este ejemplo de aquí es un ejemplo de grabado en MDF que nosotros podemos lograr con una baja potencia. Con la misma máquina de corte láser podemos lograr cortes en MDF aumentando la potencia o bajando la velocidad de la máquina. Dependiendo de la potencia de la máquina, vamos a tener la capacidad de trabajar materiales distintos. Algunas máquinas tienen la posibilidad de cortar incluso metales. Dependiendo de la potencia de nuestra máquina láser, tendremos la capacidad de cortar algunos materiales. Podemos comenzar con potencias bajas, cortando materiales basados en celulosa o madera, por ejemplo, triplay, MDF, aglomerado, madera de pino como tal. Y podemos ir escalando en la capacidad de nuestra máquina para cortar otros materiales. Podemos avanzar y cortar algunos tipos de plástico, podemos cortar acrílico, policarbonato y luego podemos brincar a los materiales metálicos y podríamos incluso trabajar materiales cristalinos como el vidrio común y los cerámicos. Sin embargo, la potencia del láser va a determinar hasta qué material somos capaces de cortar. Voy a tomar mi tubo. A diferencia del láser que nosotros podemos encontrar en la generación con los clásicos apuntadores de luz roja, el láser que nosotros ocupamos en esta máquina es un láser generado por gas. Eso va a causar ciertas diferencias y ciertas ventajas a comparación del láser generado por un diodo. Para empezar, podemos decir que el gas que se encuentra dentro de este tubo es dióxido de carbono y el dióxido de carbono es excitado de forma eléctrica por un campo que se genera desde los electrodos que se encuentran en los extremos del tubo
Este campo eléctrico se genera por una fuente de alto voltaje. Normalmente un tubo de gas de luz láser necesita entre 20 y 25,000 volts para excitar el gas que tiene adentro. Y suele trabajar con una corriente entre 15 y 35 miliamperes, dependiendo de la potencia del tubo. La longitud del tubo depende de la potencia que nosotros queremos obtener y por lo tanto el tamaño de la máquina crece conforme la potencia del tubo es mayor. Este tubo tiene que encontrarse dentro de la máquina y debe encontrarse encerrado. Tiene un sistema de refrigeración, es un sistema que se ve como un tubo intermedio, por él circula agua, esto con la finalidad de enfriar el tubo, ya que estamos hablando de un tubo que es de cristal, una diferencia de temperatura grande puede romperlo. Así que nuestra máquina debe tener un sistema complementario llamado chiller, enfriador. Este sistema se encarga de hacer circular una corriente de agua a través del tubo y a través de otros sistemas para mantener la máquina a una temperatura adecuada. El láser que genera un tubo de este tipo es un láser que no es visible a simple vista. La longitud de onda de láser generado por un tubo de este tipo está ya sea del lado de los infrarrojos o del lado de los ultravioletas. Eso, en forma práctica, significa que si nosotros estamos observando el corte, no estamos observando la luz que está realizando el corte, sin embargo, sí nos está dañando la vista. Siempre es necesario tomar medidas de seguridad, cerrar la tapa, usar gafas adecuadas o solo mirar a través del cristal adecuado para la luz que estamos generando. Lo voy a parar. Es importante conocer qué efecto tiene el sistema de enfoque en el trabajo que vamos a realizar. El láser se genera como un haz que tiene cierto ancho y nuestra herramienta, que en este caso es esta boquilla, se encarga de enfocar ese haz, independientemente de su ancho, en un solo punto. Sin embargo, debido a propiedades ópticas, ese punto solo se encuentra cuando hay una distancia exacta entre nuestro material y el lente de enfoque. Voy a proseguir con unos dibujos. Exageraré el dibujo de la boquilla, el dibujo del lente y exageraré el dibujo del haz del láser cuando pasa a través del lente. Nuestro haz llega de esta forma y al pasar por el lente provoca que el haz se junte en esta zona. A esta zona le llamamos la distancia de enfoque correcta. Nosotros solo podemos esperar un solo punto en donde todo el haz del láser está concentrado. Sin embargo, se considera que cierta altura hacia arriba y hacia abajo de ese punto son alturas que siguen siendo ideales para realizar un corte. Si nosotros colocamos un material cuidando que la distancia entre el centro del material y mi lente sea la correcta, nosotros obtendremos el mejor corte posible. Aún así, el perfil de un corte cuando se trabaja con una cortadora láser no es perfectamente recto. El perfil de un corte trabajado con una cortadora láser nos va a dar una serie de muescas, ya sea por arriba, por debajo o por en medio. Si nosotros colocamos nuestro material con el punto de enfoque justo a la mitad de nuestro material, vamos a obtener dos muescas. Si nosotros colocamos nuestro material por debajo del punto de enfoque, vamos a obtener una muesca más grande en uno de los lados del corte y una muesca diminuta o nula en el lado contrario. Si nosotros colocamos nuestro material en la parte superior del enfoque, vamos a obtener la muesca contraria.
Eso se va a ver reflejado en la calidad de nuestro corte y dependiendo si nuestro corte va a requerir algún ensamble, podemos encontrarnos con problemas. Esto debe considerarse en cada uno de los cortes que vamos a realizar. El ancho de esta muesca se puede determinar de forma experimental y nos va a ayudar a conocer cuál es el ancho máximo de material que podemos usar con nuestra máquina. En el caso de la nuestra, este ancho máximo es 8 milímetros. Un ancho superior a esto nos va a provocar un desvío exagerado en nuestro corte. Nosotros podemos usar este efecto para lograr algunos otros estilos en los grabados. Si nosotros colocamos nuestro material muy por debajo del punto de enfoque, podemos lograr que una línea que está generando nuestro movimiento de la cortadora láser se pueda ver mucho más gruesa de lo que sería en realidad. El ancho de la línea dependería de la altura a la que nos encontramos del punto de enfoque y de la distancia o el ancho del haz de láser a esa altura. Vamos a proceder a preparar nuestra máquina para realizar nuestro primer grabado. Para empezar debemos reconocer el panel de controles que tiene nuestra máquina y saber para qué sirve cada uno de ellos. En el caso de mi máquina, pero puede cambiar de acuerdo al modelo y a la marca, tengo 3 interruptores que controlan 3 sistemas distintos de la máquina. El primer interruptor nos va a controlar la electrónica de control y de comunicación con la computadora. El segundo interruptor nos va a controlar la fuente de alto voltaje del tubo láser y el tercer interruptor nos va a controlar los accesorios, refiriéndome al sistema de enfriamiento, chiller, y a la bomba de aire. Voy a verificar que el paro de emergencia de mi máquina esté liberado y voy a encender, en realidad, sin importar el orden, cada uno de los sistemas. El primer interruptor, el de la electrónica, va a realizar un movimiento hacia la posición de home, que es la posición que toma como referencia para comenzar a cortar o a grabar. El segundo interruptor enciende la fuente de alto voltaje y enciende el ventilador de extracción del humo. El tercer interruptor enciende el sistema de enfriamiento y enciende la bomba de aire de la máquina. A partir de este momento nosotros podemos realizar cortes y grabados, ya sea, debe ser desde la computadora, pero nosotros podemos hacer disparos manuales de láser para comprobar el enfoque de nuestra máquina. En mi panel de control, yo puedo ver la potencia del láser que tengo en este momento. Viene en porcentajes y yo puedo hacer uso de estos 6 botones para subir o bajar esa potencia en incrementos de 10%, 1% y 0.1%. De la misma forma, tengo un botón de test y un indicador que enciende cuando el láser está siendo activado. Normalmente, cuando la máquina no está realizando ningún trabajo, es seguro operar dentro de la máquina. Nosotros podemos atravesar nuestras manos o nuestra herramienta por el trayecto que normalmente el láser recorrería. Sin embargo, cuando estamos realizando algún disparo, debemos tener en cuenta que el láser es invisible a nuestra vista y debemos cuidar no cruzar el trayecto del láser. Es siempre preferible tener la puerta cerrada y mirar a través del cristal de seguridad. Sin embargo, habrá ocasiones que sea necesario tener la puerta abierta para realizar algún ajuste o para estar verificando que nuestra máquina esté realizando el grabado adecuado. Voy a colocar un corte. Vamos a hacer en este material un pequeño disparo para mostrarles que el láser se encuentra allí. Primero voy a disparar. Ahí estoy viendo que el material se ilumina porque está siendo vaporizado. Sin embargo, yo no vi ningún haz de láser atravesando por el sistema de espejos.
Ahora vamos a colocar un material de desecho en medio de la trayectoria y podemos ver cómo el haz de láser quemó el material. Esto es algo que debemos tomar en cuenta y debemos estar conscientes de que la potencia de un tubo láser es suficientemente grande para causar quemaduras de segundo grado en los humanos. Ahora vamos a hablar sobre el enfoque de la máquina y sobre los efectos que tiene en nuestro grabado. Vamos a preparar el enfoque de nuestra máquina de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Para esto, primero debemos colocar una muestra del material que vamos a cortar y vamos a buscar el punto donde nuestro haz de láser se encuentra mejor enfocado. Yo puedo controlar la altura de la cama y con ello puedo controlar la distancia a la que se encuentra mi material del punto de enfoque. Voy a proceder a bajar la cama. En una posición exageradamente baja. Y voy a realizar un disparo. El punto de mi haz de láser desenfocado tiene este diámetro. Lo que yo tengo que buscar es el punto donde el diámetro del enfoque del haz de láser sea lo más pequeño posible. Voy a volver a realizar un disparo, pero voy a levantar la cama un poco más. Yo tengo una serie de marcas en mi máquina, en el lateral, con cinta, que me indican las alturas distintas de la cama para distintos grosores de material. Realizaré un disparo y puedo ver que el segundo punto es mucho más chico. Me estoy acercando al punto de enfoque correcto para mi corte. Voy a hacer una prueba más. Realizo un disparo. Y obtuve un punto un poquito más chico que el anterior. Yo estoy llegando ya, según las marcas que tengo en mi cama, a la altura correcta del enfoque para 3 milímetros. Si yo tuviera un material de 6 milímetros, debería buscar una altura mucho más baja. Si yo voy a realizar un trabajo de grabado, debo asegurarme que el punto de enfoque más fino se encuentra en la superficie del material. Sin embargo, si yo voy a realizar un trabajo de corte, debo asegurarme que el punto más fino se encuentra a la mitad del material. Si yo ya encontré el punto más fino en la superficie, lo único que tengo que hacer es subir la cama una cantidad equivalente a la mitad del ancho de mi material. En este caso voy a elevarlo 1.5 milímetros más, ya que el ancho de mi material es 3 milímetros. Sigo notando que el desenfoque en esta zona no es tan grande. Eso me puede servir para no tener que hacer cambios grandes cuando estoy enfocando para corte o para grabado. Sin embargo, debo considerar que esto solamente aplica en las regiones cercanas al punto de enfoque. Si yo uso un material más grueso, este efecto va a comenzar a verse mucho mayor. Voy a empujar el carro hacia su punto de origen y voy a colocar el material en una esquina que la máquina considera como el origen. En mi máquina se encuentra del lado izquierdo y hasta el fondo, lejos de mí. Yo tengo una regleta donde puedo acomodar mi material y sé que se encuentra alineado con el eje de movimiento Y y con el eje de movimiento X. Otra cuestión importante a la hora de realizar un grabado o un corte es elegir la velocidad de grabado o de corte adecuada junto con una potencia adecuada al generar nuestro láser. Yo puedo
hacer cambios en porcentaje en la consola de la máquina y debo encontrar para cada uno de mis materiales cuál es la combinación de velocidad y potencia adecuados. Esto se determina de forma experimental y varía de acuerdo a las marcas y modelos de las máquinas. Incluso puede cambiar si hemos realizado un cambio de refacción del tubo que genera la luz de láser. Yo conozco en mi máquina que la velocidad adecuada para hacer un corte en MDF de 3 milímetros es de 7 milímetros por segundo para velocidad y 65% para la potencia. Conozco que para un material acrílico de 3 milímetros opaco, yo necesito 70% de potencia y 5 milímetros por segundo de velocidad. De acuerdo al tipo de máquina y al software que se pueda usar con esa máquina, vamos a tener distintos estilos de corte y grabado. Voy a mostrar dos estilos que tiene esta máquina y para ello voy a dibujar dos cuadrados. Independientemente del software que usaría para dibujar estos cuadrados, el software del control de mi máquina de corte láser debe permitir importar ese archivo para generar las trayectorias de corte o de grabado. Si lo que yo quiero es grabar o cortar sobre la línea del cuadrado, elijo un estilo que se llama trayectoria. Lo que hace la máquina es colocar la boquilla de la cortadora sobre la posición en la que va a comenzar el corte y seguir las líneas que sirven de contorno a este cuadrado. Si lo que yo quiero es hacer un grabado, o sea, que el cuadrado se encuentre relleno con el efecto de grabado, la máquina tiene otro estilo que se llama grabado y que realiza un movimiento distinto. En este caso no sigue las líneas del borde o del perímetro del cuadrado, sino que hace algo que se llama función raster. Comienza en algún punto que la máquina determina y realiza una sucesión de líneas, ya sea horizontales o verticales. Lo que estoy dibujando es el movimiento de la boquilla hasta llegar al final de mi figura. La máquina determina en qué partes de esta trayectoria debe encender el láser y en qué partes no, para lograr el efecto como yo lo busco y con la forma que yo lo estoy buscando. Vamos a comenzar con nuestro primer grabado. Para empezar vamos a requerir conocer dos juegos de dimensiones. Es muy importante saber cuál es el tamaño máximo de la cama de nuestra máquina y conocer el tamaño del material que vamos a trabajar. Yo sé que el tamaño máximo de mi cama es de 60 centímetros por 40 y no debería generar un dibujo más grande que esas dimensiones. Lo ideal siempre es dejar un margen de 2 o 3 milímetros en los bordes del material que vamos a usar. Si nuestro máximo es 60 centímetros, yo no usaría 60, usaría 59 centímetros, 59.5, para asegurarme que la máquina va a llegar hasta los bordes de mi corte. Aún así, el material que voy a usar el día de hoy es más pequeño, es mi material de prueba. Y como no conozco sus dimensiones, vamos a medirlas. Tiene 205 milímetros de ancho por 170 milímetros de alto. Debemos recordar que cuando hablamos de manufactura digital, todo se trabaja en milímetros. .205 por 170. Voy a colocar mi material en la esquina superior izquierda, que es donde la máquina tiene su punto de origen. Y procederé a realizar primero lo que sería la etapa de modelado, el dibujo de lo que quiero obtener en mi cortado o en mi grabado láser. El primer paso es asegurarme que el espacio o mi papel de trabajo es del mismo tamaño
que la pieza que estoy usando. Yo estoy usando un software open source que se llama Inkscape para esto. Cualquier programa de dibujo en vectores aplica igual. Voy a definir que el alto es 170 milímetros. Y voy a definir que la altura, 205 de ancho y alto 170. Yo así me puedo asegurar que el dibujo que estoy colocando quepa dentro de las dimensiones máximas de mi pieza de trabajo. Este es un dato muy importante que debemos tener en cuenta al momento de pasar al software de cortado láser. Esas dos dimensiones de nuestro papel. Dibujaré dos cuadrados o rectángulos. En uno de ellos realizaré un corte y en uno de ellos realizaré un grabado. La diferencia entre corte y grabado radica en que cuando hablo de corte, debo eliminar todos los rellenos de mi figura y cuando hago grabado, debo eliminar los bordes de la figura. Para este, que será corte, eliminaré los rellenos y agregaré un trazo en el borde cuyo ancho es 0.03. Esa dimensión, el ancho del trazado que estoy dibujando, depende de mi máquina. Mi máquina considera que el ancho del enfoque del haz de láser es 0.03 milímetros. Si yo dibujara una línea más gruesa que eso, lo que la máquina va a hacer es repasar el dibujo para completar ese ancho. Y eso lo único que nos va a provocar es un problema de sobrequemado de mi borde donde estoy cortando. Para mi grabado me aseguraré que no haya trazos y puedo elegir cualquier color de relleno. Ese color está bien. Yo puedo observar que como tengo los dibujos es como lo debo obtener en la máquina. Dependiendo del modelo de la máquina, de la marca y del software que estemos usando, podemos combinar cortes y grabados en un mismo trabajo. Sin embargo, en mi máquina eso no es posible. Así que yo realizo lo siguiente. Cuando tengo mi dibujo terminado, procedo a quitar todos los trazos o todos los rellenos. Voy a quitar en este caso los rellenos y este corte o este archivo lo voy a llamar corte. Guardaré una copia. En mi caso, con el software de esta máquina, la copia debe estar en formato EMF. La guardaré en el escritorio. Corte. Voy a dar control Z o deshacer para recuperar mis rellenos y ahora eliminaré los trazos. Y guardaré este archivo en mismo formato, pero con el nombre grabado. Yo tengo dos archivos ahora de las piezas que quiero cortar y grabar y deben cuadrar perfectamente al obtener el grabado y el corte en la máquina. En mi caso, debo realizar dos trabajos con el software de la máquina. Pero antes de eso, necesito asegurarme que el área de trabajo que la máquina tiene definido corresponda con el área de trabajo que yo dibujé en papel. Esto quiere decir que voy a revisar el ancho y el alto del papel que dibujé o que definí, 205 por 170, y voy a hacer un área de trabajo con esas dimensiones. En mi caso, si yo no realizo esto, el área de trabajo puede tener cualquier otro tamaño. Cuando yo abro mi dibujo, lo escala a ese tamaño, pero no me está avisando el programa que está realizando un escalado. Cuando yo saque mi corte o mi grabado de la máquina, voy a
darme cuenta de que no tiene las dimensiones correctas. Si yo me aseguro de dibujar primero el área de trabajo del tamaño correcto, ese problema no debe existir. Ahora voy a abrir mi archivo de grabado. El software ya me está mostrando lo que yo había dibujado previamente en mi software de diseño y me está mostrando con áreas negras lo que va a terminar siendo grabado. El paso que sigue es indicarle a la máquina en qué posición de la cama vamos a trabajar y qué velocidad y qué potencia vamos a usar para realizar este trabajo y qué estilo vamos a elegir dependiendo si es grabado o si es corte. En mi caso, trabajando con este tipo de material MDF de 3 milímetros, yo sé que para grabado voy a elegir una velocidad de 250 milímetros por segundo. Debo elegir estilo grabado. Y sé que la potencia de mi máquina debe estar rondando el 12%. Una vez que tengo estos valores configurados, yo puedo comenzar el trabajo de grabado. El primer movimiento de la máquina es volver a buscar el origen para que a partir de ahí pueda contar pasos de sus motores hasta encontrar la posición correcta. A partir de ahí, la máquina va a realizar el trabajo de raster y va a encender el láser donde debe ser encendido para obtener mi figura final.